James Gunn. Seguramente lo conoces, pues el marketing que tuvo Superman fue de locos, y él era pieza clave de él, incluso más que algunos personajes. También si hablamos de James Gunn es pensar en el género de superhéroes, desde hacer que unos personajes desconocidos se convirtieran en los favoritos de la gente, hasta tomar el mando de una de las dos empresas más grandes de superhéroes. Pongo en debate la pregunta, ¿es acaso James Gunn el mejor director de superhéroes? De momento es el director que más películas de superhéroe ha dirigido, con 5. En la lista le siguen Sam Raimi con 4, al igual que los hermanos Russo, que próximamente tendrán 6. Pero de momento James Gunn gana. Pero no se trata solo de cantidad, sino de calidad. Y quiero indagar en cómo fue cada una de sus 5 películas. Marvel tenía en mente producir una película de los Guardianes de la Galaxia, personajes que no eran nada conocidos, no estaban en la cultura pop, incluso lectores de cómics apenas si conocían la historia. El público en general empezó a especular que esta película sería el primer fracaso de Marvel. Raro porque un año antes se estrenaron 2 fracasos de Marvel en el mismo año. En redes, muchos asumían que un mapache con un arma y un árbol que pronunciaba 3 palabras no podían ser tomados en serio. Algunos analistas la llamaron el John Carter de Marvel, conocida por su tan alto presupuesto y una recepción en taquilla horrible, algo así como esta película que se estrenó hace poco. Además, para el personaje principal se casteó a Chris Pratt, que era conocido por sus papeles cómicos y no le veían material para un héroe de acción. Entonces Marvel eligió a Gunn para hacerse cargo de todo esto. Llegó con experiencia previa con películas como Seether y Super, que si contamos esas serían 6 películas de superhéroes. Encajaba perfecto con lo que se buscaba, manejar el estilo excéntrico y la visión cósmica de los personajes. Cuando Gunn llegó, leyó el guión original y lo reescribió por completo, con un enfoque no solo cómico, sino emocional. Citando a Gunn, esto fue lo que dijo: "Me enamoré de los personajes, porque eran como yo. Gente rota que intenta hacer lo correcto, incluso si no sabe cómo". Y bueno, el resultado, una genialidad, un giro a todo lo que conocíamos en Marvel, personajes entrañables, todo gracias a Gunn, que mejoró las dinámicas del equipo, como la relación entre Rocket y Groot. Pasaron de ser un chiste en redes a de verdad convertirse en íconos de la cultura pop. La libertad creativa que Marvel le dio con esta película la llevó a ser todo un éxito, con 770 millones de recaudación. Una locura. Pero a quién engaño, la clave del éxito de esta película es el soundtrack. Es increíble cómo en cada una de las películas que dirige este tipo elige la canción perfecta para cada escena. Tengo la teoría de que Gunn solo hace películas para enseñar su buen gusto por la música. 3 años después se estrenó la segunda parte. Si bien no considero que llegue al nivel de la primera, la película sirvió para desarrollar más a los personajes. Y hablando del universo de Marvel, se estrenó un año antes de Infinity War, y justamente esta se siente un poco lejana de ese evento. Pero bueno, la película mejoró relaciones como la de Quill con la Tierra, Gamora y su hermana, es simplemente espectacular. En taquilla superó a la primera con 863 millones, todo parecía que iba genial, cuando de pronto hubo un conflicto entre Gunn y Disney y Marvel. Lo despidieron como el director de la tercera entrega de Los Guardianes por tweets antiguos publicados por el director entre el año 2008 y 2011, en los que se burlaba de temas como la pedofilia, violencia y abuso. Y aunque el director había pedido disculpas por ello años antes, en represalia algunos afines a movimientos políticos conservadores rescataron estos tweets y bueno, Disney tomó la decisión de forma inmediata de despedirlo. Pero ¿cómo sería esto posible? Claramente al salir la noticia, no solo los fans, sino todo el reparto de la misma película salió a defenderlo, lo que llevó a Marvel a replantearse su decisión. Pero mientras esta decisión se tomaba, DC aprovechó y lo contrató para dirigir la película de Suicide Squad, con total libertad creativa. En el año 2009 se anuló el despido, lo recontrataron, también por presión puesta por el mismo Kevin Feige, que nunca estuvo de acuerdo. Gunn aceptó, pero con la condición de que lo dejaran terminar de Suicide Squad primero. Todos conocemos esa versión de Suicide Squad de 2016, o en su defecto al Joker de Jared Leto. No fue una gran versión de este equipo, y bueno, vino James Gunn a reinventarlo. Y desde mi punto de vista aplicó lo mismo que con los Guardianes, dándole un poco más de profundidad a la historia de cada uno de los personajes, haciendo que al menos te preocupe lo que les pase. Tenemos grandes personajes que la gente se encariñó con ellos, no al nivel de Guardianes, pero hizo un gran trabajo. Además de que el tono de la película es muy diferente al de los Guardianes. Estrenada en medio de la pandemia, la película recaudó menos que su presupuesto inicial, pero con el tiempo trascendió. Después, si me lo preguntas a mí, puede ser fácilmente la mejor película de este universo tan raro de DC, o al menos mi favorita sí lo es. En 2022 parecía que su relación con DC mejoraba, pues lo tuvimos como el director de la serie de Peacemaker, una serie muy buena con el mismo tono irreverente de Suicide Squad. Desde aquí ya se notaba que Gunn estaba muy dentro de DC. En ese mismo año, a finales, se estrenó Guardianes de la Galaxia Especial Navidad, un producto que significó su regreso a Marvel después de 5 años, un especial sin más. No deja de tener el toque único de los personajes y al menos hizo que aumentara el hype para el final de la trilogía. En ese mismo año se anunció a James Gunn como el copresidente de DC Studios, es decir, el equivalente a Kevin Feige
Feige en Marvel. Esto hizo que muchos lo vieran como una figura puente entre los dos grandes universos cinematográficos. Y sí, en el año 2023 se estrenó Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que se promocionaba como el cierre definitivo de los personajes, aparte de que Gunn declaró que sería su última película con Marvel por el momento, aunque con lo de su nuevo rol en DC era más que evidente que no lo veríamos más. La película se vendió como la más oscura de las tres. De hecho, antes de su estreno en redes se hacían sus predicciones de quién moriría, pero la película fue un deleite, un cierre digno para estos personajes, lleno de humor, de buen soundtrack, pero sobre todo la carga emocional necesaria, dándole desarrollo, o es decir, sufrimiento a uno de los personajes más queridos, pero al que menos se había indagado sobre su pasado. No murió ninguno en la película, pero se sintió como un enorme vacío. El grupo se renovó, Quill se fue a la Tierra, Mantis a vivir su vida y James Gunn a DC. Y duele más, pues después de 8 años de ver estos personajes que al principio eran motivo de burla y ahora estar al pendiente de la salud de un mapache, significa que somos parte de esto, y Gunn nos los muestra al poner en pantalla a Groot diciendo otras palabras muy diferentes a las habituales, dándonos a entender que ahora nosotros somos parte de la familia. Los quiero a todos. Pero bueno, basta de sentimentalismo. Justo en este año 2025 tenemos su primera película como director de DC Studios, y qué mejor manera de empezar que con Superman. Yo no soy fan del personaje, pero ya vista la película me gustó mucho la visión del personaje, dándole más humanidad de la acostumbrada. A mí me aburre mucho que el personaje de Superman tenga todos los poderes, pero este Superman está constantemente intentando ser mejor, peleando y siendo derrotado, teniendo que recuperarse y teniendo ayuda de los demás y no solo él y ya. Creo que la película me gustó. Tampoco quiero dejar de pasar por alto el gran villano que es Lex Luthor, y en general creo que fue un buen comienzo para el DC Studio. Tiene su propia esencia y sin duda alguna después de esta película los fans de DC tienen un panorama esperanzador para el futuro. Y bueno, hablando de futuro, próximamente se viene la segunda temporada de Peacemaker, que se ve tendrá temas multiversales y mucha importancia para DC. Pero volviendo a la pregunta del comienzo, ¿es James Gunn el mejor director de superhéroes? Pues habría que analizar a su competencia. Sam Raimi tiene la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, y aunque no puede ser más mítica, la última película es mala, aunque esté llena de momentos memorables. Después su regreso en Marvel con la secuela de Doctor Strange fue muy criticada, para mí está infravalorada, pero aquí el problema no fue Sam Raimi sino Marvel, que no le dio libertad creativa. Los hermanos Russo son la competencia fuerte, tienen las que para mí son las dos mejores películas de Marvel Studio, Winter Soldier e Infinity War, y más aparte tienen la tan espectacular Civil War. Como no, son los que se atrevieron a tomar el tan complejo manejo que debió ser Avengers Endgame, el cierre de Marvel para muchas personas. Sin duda alguna la competencia está difícil, y ya veremos si su reputación se mantiene en Doomsday y Secret Wars. Tienen incluso un trabajo más difícil que con Infinity War y Endgame. ¿Qué es más complejo? ¿Manejar un montón de personajes ya establecidos y unirlos en una sola película, o hacer que unos personajes completamente desconocidos sean unos íconos de la cultura? Para mí es más difícil lo de Gunn, por eso para mí es sin duda el mejor director de superhéroes de la historia. Pero bueno, tú pon lo que tú quieras en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscríbanse y nos vemos. Este tipo también escribió Scooby-Doo. Es un genio.